Buenos días, sí, ya se escucha bien, ¿verdad? Pues les agradecemos mucho que estén aquí acompañándonos en la presentación de este libro. Estamos muy contentos, muy contentas, porque este libro tuvo como varias vicisitudes, ¿no? O sea, lo iniciamos antes de la pandemia, luego fue bueno, todo un proceso para que finalmente lo tengamos como edición digital, como ebook. Y bueno, pues agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes y la presencia de Dina Komisarenko, que es la coordinadora del libro, del doctor Juan Carlos Olmedo, que va a hacer favor de presentarlo primero, y del doctor Alfredo Guerrero, que es nuestro compañero de la división, y que, bueno, voy a leer las semblanzas de ellos a medida que vayamos presentando. Entonces, el libro se llama Fracturas de la memoria, un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano, moderno y contemporáneo. Leo la semblanza del doctor Juan Carlos Olmedo, quien iniciará la presentación. Es doctor en estudios humanísticos, maestro en humanidades y maestro en educación con especialidad en comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Académico y director regional del Departamento de Medios y Cultura Digital de la región Ciudad de México. Está clasificado como profesor titular. Dirige el proyecto de intervención educativa Matitech 2022. Ha sido juez del concurso Reimagine Education. Lideró el diseño de planes de estudio del TEC 21 para la carrera de comunicación en las materias de Imaginarios Culturales de México, Fotografía y Cultura Visual en México, del humanismo, del posthumanismo, bloque multidisciplinario Ciudades que Expresan y la concentración en cultura mexicana. Es coordinador nacional del primer Festival de Cortometrajes del Tecnológico de Monterrey. Imparte cursos de Imaginarios Culturales de México, Fotografía y Cultura Visual en México, Cine Mexicano, Identidad y Cultura Mexicana, Gobierno y Opinión Pública, Historia de México Contemporánea y Agenda Global Contemporánea. Es coautor de 8 diferentes libros, artículos y diversos ensayos de investigación y divulgación. En 2015 recibió el premio al profesor inspirador, el reconocimiento Profesores que dejan huella, y el reconocimiento Profesores Distinguidos en 2021. Mantiene constante presencia en medios de comunicación en temas de educación, cultura e historia de México. Pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí. Agradezco profundamente la invitación y especialmente a Dina, querida amiga, ahorita platicábamos desde hace muchos años, ¿no? Gracias por el privilegio de invitarme a conocer Fracturas de la memoria, un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo. Agradezco, por supuesto, a cada una de las autoras y a cada uno de los autores de los textos, y en especial a ustedes que hoy se congregan para reflexionar juntos sobre las fracturas de la memoria que abordan cada una y cada uno de los autores, y por todas ellas que no están en el libro y que tenemos todavía por visibilizar. Acteal, Tlataya, Aguas Blancas, y todo lo que se nos presenta como un instante en las noticias del México violento de todos los días, de cada día, del que todas y todos somos testigos vivos, de una paz social que se presume en discursos, pero que no es sino una frase para evadir la realidad. Valoro mucho presentar un texto de autoría distinta, diversa y multidisciplinar, que aborda desde el arte, desde la psicología y desde la historia distintos puentes que nos conducen a escenarios de violencia, de trauma y de reconstrucción de la memoria cultural a partir de expresiones en las artes plásticas, en el arte conceptual, en el cine y la literatura. Un texto que busca difundir los procesos creativos relacionados con la memoria,
el olvido y los encuentros con las huellas de traumas de carácter colectivo, y especialmente en su potencial para la transformación social. Tomaré para iniciar y luego hablaré un poco de algunos de los textos, ¿no? El espacio no me permite hablar de todos, seleccionaré algunos, ¿no? Quizá los que más me conmovieron. A partir de un par de frases, ¿no? Griselda Polo, cuando habla de que la expresión artística constituye una de las formas que sí permiten que dichos traumas sociales afloren a la superficie y se formulen y reformulen creativamente, posibilitando su trabajo de elaboración, no curativo, pero sí reparador. Y Hannah Arendt, cuando nos recuerda que en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistirá en narrar lo que sucedió. Algunas preguntas que considero importantes y que están a lo largo del libro. ¿Qué nos revela el arte mexicano sobre el trauma y su relación con el poder, la identidad, la ausencia y el olvido? ¿Y cómo ha influido el arte mexicano en la construcción de la memoria colectiva, de la memoria cultural y la negación o la elaboración o reelaboración de los traumas sociales? El libro está dividido en cuatro secciones que en términos de contexto histórico parte en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el texto de Dina Komisarenko, y termina con textos muy vigentes, muy actuales, sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, sobre la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa. Entonces es el espectro histórico de la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. De la primera sección hablaré del capítulo en donde se establecen las relaciones. La primera sección busca establecer relaciones entre el trauma cultural en lo individual, en lo social y en la historia. Y aquí voy a hablar del capítulo de Dina, ¿no? Donde Dina hace un análisis de la obra El Apocalipsis de José Clemente Orozco, que sirve para explicar cómo el escenario de la Segunda Guerra Mundial en la cosmovisión de Orozco actúa como un catalizador para resignificar la conquista basado en un texto religioso, ¿no? Basado en el Evangelio de San Juan, para convertir en espacio profético y de memoria el trauma que visibiliza los horrores tanto de la conquista como de la Segunda Guerra. Dina parte del concepto freudiano del acto diferido, y en el Apocalipsis, Orozco integra los testimonios escritos pues, por los mismos españoles sobre la masacre, especialmente en Sahagún. La obra de Orozco se convierte en un alegato en contra de todas las guerras, fiel a la costumbre de Orozco, como sucede también en obras como Catarsis, el Mural de Bellas Artes, o como el Die Bomber Tank del Museo de Arte Moderno, por solo mencionar dos ejemplos. Orozco encuentra la relación entre la barbarie de los totalitarismos enfrentados en la Segunda Guerra y proyecta el ciclo mural del Apocalipsis. Es muy interesante la narración de Dina cuando nos habla de que la obra previa de Orozco en la Suprema Corte, que era su alegoría sobre la justicia, fue cancelada, y también esta obra del Apocalipsis solo pudo realizar una parte, 200 de los 2000 metros que estaban proyectados. Como en todas las obras del autor, se vislumbra la permanencia o el retorno al caos. Los jinetes del Apocalipsis, la gran meretriz, los metales retorcidos, la sangre, los alambres de púas, nos enfrentan a una recuperación del pasado, el presente, y profecías que parecen presencias siempre constantes, nunca ajenas. Podríamos encontrar en estos otros temas que platicamos, que están incluidos en el libro también, una relación con esta obra. El trauma entonces se produce por la memoria temprana de la tragedia, pero especialmente por su reactivación retroactiva, que es el concepto del acto diferido. De esa misma primera sección, me gustaría hablar un poco del texto de Tonatiuh López, donde habla sobre las obras de Patricia Quijano, de VIHDA, Vida, la de Manuel Solano y la de Claude Sanluz. Tomaré solamente 3 o 4 elementos.
Como la experiencia personal también debe ser considerada histórica y la memoria como puente para construir nuevas identidades culturales y políticas. El VIH-Sida emergió en la década de los 80 como una crisis de salud pública, pero también como una crisis social, estigmatizando, invisibilizando, silenciando. El arte fungió entonces como una forma de registro del dolor, como lo sigue haciendo, instrumento para visibilizar, socializar y hacerlo militante e informar sobre especialmente la prevención. Las obras que se presentan en el artículo son posteriores a la explosión de la crisis, lo cual permite construir y reconstruir y deconstruir narrativas y metáforas que usan la experiencia del trauma para crear nuevas referencias y solidaridades. Patricia Quijano, en el mural Renaciendo la Vida, más que ser un requiem a la muerte, yo lo encuentro y el texto lo encuentra, y Tonatiuh lo encuentra como un recurso de consigna de vida. Más que una tribuna de denuncia, es un espacio de encuentro, es una obra de arte público, una posibilidad, y recuerda mucho esta frase de Rimbaud de yo es otro, y en ningún momento podría ser más preciso, y cualquiera puede ser candidato a este infierno. Pasaré rápidamente, para no agotar el tiempo, a hablar de la sección 2, en donde de la sección 2 voy a recuperar, la sección 2 pone de manifiesto la profundidad y la gravedad del tema de la violencia de género, ¿no? que mina, que trastoca, que corroe nuestra sociedad contemporánea. Elena Rosauro y Tania Sordo hablan a través de varias obras realizadas por artistas mexicanas el tema del feminicidio en Ciudad Juárez. La lacerante evidencia de la violencia que se ejerce directamente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. La continuidad de la violencia es sustentada principalmente por la impunidad, por el desinterés y quizá por la complicidad de las autoridades. Presenta un recorrido de algunos ejemplos de cómo desde los medios se criminaliza, se recriminaliza a las víctimas y se usa esta recriminalización como una justificación gubernamental, social y en ocasiones hasta familiar. Y nos recuerda cómo serán las madres, ellas principalmente, las que emprenderán la búsqueda con la esperanza de encontrarlas vivas o al menos recuperar sus restos y tener certeza de su muerte, pues nada es peor que la incertidumbre. Las madres, mujeres activistas, fueron en diversos casos las nuevas víctimas, como en el caso Maricel Escobedo y muchos más. Y me recordó muchísimo el documental de las 3 muertes de Maricel Escobedo de Carlos Pérez Osorio, en la que a los asesinatos de Rubí y después de su madre Maricel hay que agregar otras 3 muertes, la del feminicidio, la de la impunidad y la de el narcoestado. Una memoria colectiva y un trauma que tienen lugar fundamental en la resistencia. El feminicidio en Juárez y en todo México significa un trauma social que ha configurado un poderoso movimiento social, artístico y cultural. Hay una referencia muy importante a la obra de Teresa Margolles, ¿no? Y a través del arte conceptual, esta recreación de lo dantesco, ¿no? Este traernos el escenario de la tragedia, el escenario de la sala de exposiciones. Instalaciones como La Búsqueda, en donde los retos del espacio público con paneles de graffiti, paneles de vidrio, perdón, graffiti, letreros, ¿no? de las mujeres que son buscadas, llegan al escenario museístico, ¿no? al escenario de exposición, como para acercarnos a ese espacio que nadie mira, ese espacio que nadie refiere. Las instalaciones de Margolles, como refiere a otra de ellas, donde se incorporan los sonidos de estos páramos, en donde fueron encontradas las muertas para dignificar, para visibilizar, para poner nombre y apellido a sus circunstancias. Las obras de Margolles nos trasladan a los escenarios de la tragedia. En esta misma sección, Claudia Arroyo refiere al mismo tema, pero desde los documentales, ¿no? Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, de 2006, y Seguir viviendo, de 2015, ambos de Alejandra Sánchez y centrados en los casos de Lilia Alejandra García Andrade, una joven de 17 años, madre soltera, asesinada en el 2001. Bajo Juárez presenta Lilia
a partir del testimonio de su madre, de su hermana, quienes reconstruyen el antes. Las imágenes de sus 15 años como pálido esbozo de una vida que al final no lo fue. A los 17 años es asesinada. El documental intercala otra historia que quizá lo hace mucho más fuerte, la historia del testimonio de Gaudencia, una joven veracruzana que está hablando del sueño americano y cómo va a ir a Juárez en busca de mejores oportunidades de vida y quizá la oportunidad de vivir en otro país. Y entonces lo que hace la segunda historia es recordarnos como una profecía que quizá la historia de Lilia se repita en Gaudencia. Seguir viviendo, realizado varios años después, recorre el atentado en contra de Norma, la madre de Lilia, por su activismo denunciando los feminicidios y las complicidades del gobierno. En el primer documental aparecen incidentalmente los pequeños hijos de Lilia, cuidados por la abuela, y en el segundo documental son los hijos, ahora convertidos en adolescentes, quienes recorren el atentado de su abuela y de su madre y quien reconstruyen sus recuerdos. Crímenes que traumatizan, destruyen el orden de la vida y la memoria y que dejan sin respuestas. Seguir viviendo es el nombre, o quizás seguir muriendo en vida. Historias sin final que nos recuerdan muchos otros espacios vistos en el cine. Si ustedes recuerdan Heli, Noche de Fuego, La Civil, todos relatos de estas historias que tocan y trastocan. También de esa sección quiero rápidamente hablar del texto de Karen Cordero, en donde, basada en la novela True Story Based on Lies de Jennifer Clement, opera pues, es como una forma de oxímoron, ¿no?, que devela la conciencia sobre las mujeres marginadas, dedicadas al trabajo doméstico, explotadas, discriminadas y en algunos casos despojadas o violadas. Seres al margen, como la conocidísima Cleo en la Roma de Alfonso Cuarón, pero especialmente como Yedani en la cinta del mismo nombre, El obligo de Yedani, de Javier Sala. Violencia doméstica y cotidiana, principalmente entre mujeres dentro de la casa, la que manda y la que obedece, ambas reducidas objetos de una sociedad misógina y patriarcal. La novela y el texto de Karen Cordero sugieren la interconectividad entre diversos niveles del trauma, el de la violación, la discriminación, la mujer objeto, la violencia y la maternidad secuestrada. De la tercera sección hablaré del texto de Inda Sainz sobre el movimiento estudiantil del 68 y sus expresiones plásticas, principalmente en la obra de Rina Lazo, de Arturo García Bustos y de Adolfo Mechac. Gráfica que sigue la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura, de la LEAR, del Taller de la Gráfica Popular. Carteles muy representativos que muchos de ellos se habían hecho para movimientos sociales previos al 68, pero que en el 68 toman una nueva dimensión. A partir de la pregunta del por qué, inspirada en el cartel de Abel Quesada, publicado el 3 de octubre de 68, nos seguimos preguntando 54 años después y tenemos casi los mismos vacíos sin llenar. A través de la gráfica se recupera la universidad como una legítima plaza pública. El texto habla también de la Guerra Fría cultural y estos vínculos de los que se habla, en donde se teje a partir de la abstracción o del arte informalista como un juego de manipulación, en donde podría participar la CIA para hablar de un arte despolitizado, la relación de José Luis Cuevas y Gómez Sicre, y el vínculo con la OEA y el Saloneso y todos estos espacios, ¿no?, que buscaban invisibilizar lo que la Escuela Mexicana de Pintura buscaba mantener, ¿no? La gráfica como expresión simbólica del movimiento, reproducible a escala como instrumento para reconfigurar la mirada colectiva. Finalmente, de la cuarta sección, voy a hablar del texto sobre la tortura, ¿no?, en donde hay un par de ejemplos, ¿no?, importantísimos. Por un lado, los murales de Cauduro, que dan visibilidad, los murales de la Suprema Corte, ¿no?, al dolor y al horror de la violencia, paradójicamente pintados en la Suprema Corte de Justicia, quizá para que los jueces recuerden todos los días, para que los ministros recuerden todos los días la falta de esta justicia, la incapacidad para construirla. Perdón.
un minuto más. Y en palabras de Hannah Arendt, donde uno domina, falta absolutamente el otro. ¿No? Obra hiperrealista que construye poderosas imágenes sobre la carencia de la humanidad, la falta de impartición de justicia, simulando humedades, grietas, manchas, salitre, desprendimientos del aplanado que desdibujan pequeños fragmentos del mural y de todas esas vidas que se perdieron ahí. Terminaría hablando de dos a los cuales ya no me voy a referir ampliamente, pero que son muy importantes. Los murales de Ana Torres en la sección 3, realizados por los estudiantes de la Escuela Isidro Burgos en Ayotzinapa, por la comunidad y por algunos artistas, no como una obra propia, como una obra hecha desde ellos, que reconstruye, que le da sentido a la colectividad sometida a un acontecimiento tan violento. Y al reconstruir, no solo reconstruye Ayotzinapa, sino reconstruye la historia de la comunidad, historia que pasa por la resistencia centenaria, por las guerrillas históricas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, por Aguas Blancas, por el intento de cierre de las escuelas rurales, es decir, por una historia que se sigue construyendo todos los días, desde el dolor, pero también desde la resistencia. Y finalmente, invitar a todos también a leer el texto de Carmen Gómez del Campo, que habla sobre la producción cerámica de Francisco Toledo, Duelo, desde su activismo de siempre, desde su presencia de siempre, una obra dedicada a las víctimas y la memoria, realizada en barro crudo como forma de figuración de la violencia, piezas rudas, quizá desagradables, sangrantes, sangrientas, bestiales, primitivas, tal como es el duelo de quienes perdieron a sus seres en esta vorágine de violencia. Yo les agradezco muchísimo y agradezco profundamente el privilegio de haber conocido, haber leído y haber presentado este extraordinario libro, que es un puente al final, ¿no? Donde las posibilidades del arte permiten figurar, narrar, denunciar nuestra tragedia para que no olvidemos, para que reconstruyamos. El arte puede curar, quizá, o al menos visibilizar, y hablar de nuestros lazos con el pasado para darle al futuro otras raíces, otros orígenes, y transmitir desde el presente otra manera de ser mirados y escuchados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Olmedo. Y pues es un honor también que nos esté acompañando aquí y que haya hecho esta lectura y comentarios tan, pues tan lindos y tan acertados a nuestro trabajo. Bueno, sobre todo de la doctora, porque ella es la que coordinó todo el trabajo. Y bueno, les leo la semblanza del doctor Alfredo Guerrero Tapia. Es doctor en psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM, ha transitado por las distintas áreas y campos de la psicología experimental, educativa, social, del trabajo y la socioclínica, en las que ha tenido producción docente, investigativa, publicaciones y difusión. Fue integrante del Grupo Internacional de Investigación sobre Imaginarios y Representaciones Sociales, profesor invitado en las Universidades Autónoma de Querétaro y Benemérita de Puebla. Tuvo una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sus enfoques de investigación son de tipo transdisciplinario y de complejidad. Actualmente es docente en el Sistema de Universidad Abierta en la Facultad de Psicología de la UNAM y de la especialización en salud organizacional y del trabajo en la misma. Pues damos la bienvenida también a la presentación del doctor Guerrero. Buenos días a todas y todos. Agradezco la invitación que me hicieron la doctora Inda Sáenz y la doctora Dina Comisionatenco para hablar, comentar en esta presentación del libro. El libro, Fracturas de la Memoria, un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano, moderno y contemporáneo, se puede considerar un campo problemático que pone en el centro la expresión artística y que lo relaciona a veces de manera contradictoria o bien hipotética
con fenómenos como la memoria colectiva, el trauma cultural e histórico, la lucha ideológica, el olvido, la subjetividad, el eurocentrismo de los modelos interpretativos de la cultura, el arte y la memoria, la historia, la violencia, el sufrimiento, la política. De ahí su complejidad y enfoque transdisciplinario. La formulación de preguntas es un elemento clave en la construcción de un campo problemático, porque son realidades que están en movimiento, porque son fenómenos latentes, experiencias vivas, capítulos de la historia no acabados, hechos que no conocemos ni comprendemos del todo, pero que nos duelen y nos hieren, nos indignan y nos entristecen. El dolor e indignación que nos causa la lectura de este libro es porque en cada uno de sus 12 trabajos encontramos ya sea el sufrimiento que provoca la desaparición de personas, la muerte violenta de otras, el encarcelamiento injusto, la represión, la discriminación, la exclusión y el racismo, o bien los traumas ocasionados por acontecimientos de extrema e indecibles violencias. Sufrimiento y dolor de hechos presentes, recientes, pero también de sucesos pasados que hieren nuestra subjetividad y también nuestra emocionalidad. Un siglo de esta clase de hechos en el territorio mexicano. Nos duele todo esto porque nos conmueve, nos hace conscientes de las fracturas de nuestra memoria colectiva, de nuestras identificaciones y pasiones compartidas con ese sufrimiento y dolor que no nos son ajenos. Dolor y sufrimiento que sentimos de manera contradictoria, simultánea con los procesos de sublimación expresados en el arte, impulsos escondidos, reprimidos o imposibilitados, pero que intuimos están ahí y que se reconocen en el silencio o en la estética del objeto dolido, que nos identificamos con ellos. Por eso la lectura del libro Fracturas de la Memoria es una lectura compleja, que condensa el dolor, el sufrimiento, el trauma, la sublimación, la estética, la lucha, la historia, la indignación. Uno puede referirse a cada una de estas vivencias en la lectura del libro, de cada uno de sus relatos, de sus 12 capítulos diversos. Sí, diversos, pero ¿qué tienen en común estas narrativas, además del dolor, el sufrimiento y la sublimación hacia el arte? En todos y cada uno de ellos encontramos lo ominoso, lo siniestro. Me voy a referir a ello. En uno de sus últimos escritos en 1919, Sigmund Freud lleva a cabo una reflexión sobre lo siniestro en la obra El hombre de E.T.A. Hoffmann. Allí Freud señala: el psicoanalista no siente sino raramente el incentivo de emprender investigaciones estéticas, aunque no se pretenda ceñir la estética a la doctrina de lo bello, sino que la considere como ciencia de las cualidades de nuestra sensibilidad. La Unheimliche, que es lo siniestro, forma uno de estos dominios. No cabe duda que dicho concepto está próximo a los de lo espantable, angustiante, espeluznante, pero no es menos seguro que el término se aplica a menudo en una acepción un tanto indeterminada, de modo que casi siempre coincide con lo angustiante en general. A lo que añade: poco nos dicen al respecto las detalladas posiciones estéticas, que por otra parte prefieren ocuparse de lo bello, grandioso y atrayente, es decir, de los sentimientos de tono positivo, de sus condiciones de aparición y de los objetos que los despiertan, desdeñando en cambio la referencia a los sentimientos contrarios, repulsivos y desagradables. Y prosigue. Jens, un autor que refiere, señala con toda razón que una dificultad en el estudio de lo siniestro obedece a que la capacidad para experimentar esta cualidad sensitiva
se da en grado extremadamente dispar con los distintos individuos. Lo siniestro sería aquella suerte de espantoso que afecta a las cosas conocidas y familiares. Desde tiempo atrás, la voz alemana de Unheimlich es sin duda el antónimo de Heimlich y de Heimisch, íntimo, secreto, familiar, hogareño, doméstico, imponiéndose en consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto, precisamente porque no es conocido, familiar. Pero naturalmente no todo lo que es nuevo e insólito es por ello espantoso, de modo que aquella relación no es reversible. Cuando se puede afirmar es que lo novedoso se torna fácilmente espantoso y siniestro, pero solo algunas cosas novedosas son espantosas. De ningún modo lo son todas. Es menester que a lo nuevo y desacostumbrado se agregue algo para convertirlo en siniestro. Hasta aquí termino la cita de Freud. Freud en su texto trata de descifrar el significado de la palabra Unheimlich y realiza un interesante estudio semántico y lingüístico de lo que definen los diccionarios en los idiomas latín, griego, inglés, francés, español, italiano, árabe y hebreo, de la etimología de la palabra siniestro. Y llega a decir que Heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia. A Freud le interesa comparar estos sentimientos de lo siniestro con lo que aparecen en las crisis epilépticas o las manifestaciones de la demencia, la psicosis, los delirios y la locura. Y desde luego lo asocia dentro de su esquema del psicoanálisis y sus muchos casos estudiados por él, poniendo de realce la actividad psíquica inconsciente. Pero lo que aquí nos interesa es resaltar la manifestación de Das Unheimliche con el arte. Entonces acudimos al magnífico ensayo sobre lo siniestro que escribe la antropóloga Anne Warren Johnson, quien reproduce el epígrafe del libro de Hoffman, el cual dice, cito, «Los amigos te preguntan, ¿qué sucede, amado mío? ¿Te pasa algo? Y tú quisieras expresar cómo son estas imágenes que ves en tu interior con colores brillantes y sombras oscuras, y no puedes encontrar palabras, y desearías expresar con una sola palabra que fuera como una descarga eléctrica, todo lo maravilloso, horrible, fantástico, espantoso, pero esa palabra que apenas puedes decir te parece incolora, helada, muerta. Buscas y buscas, balbuceas y titubeas, y las secas preguntas de tus amigos te agitan como un huracán y remueven tu ser hasta que te aplacas. Es el epígrafe que presenta Hoffman en su libro de cuento El hombre de arena, y es lo que impactó a Freud, ¿verdad? Así, en la introducción de su trabajo, del trabajo de la antropóloga a la que estoy refiriéndome, titulando De autómatas y otros, una historia de Das Unheimliche, Anne Johnson nos dice, cito, casi un siglo atrás, Sigmund Freud encontró un vocablo alemán que según su juicio expresa todo lo maravilloso, horrible, fantástico, espantoso, a que se refería Hoffman en el epígrafe, al que me refería hace un momento, al reflexionar sobre la experiencia psicológica de Das Unheimliche. El célebre ensayo de Freud no recibió mucha atención en 1919, el año de su publicación, pero fue recuperado y popularizado desde distintas perspectivas por un conjunto de intelectuales en la segunda mitad del siglo XX, como una manera de analizar la experiencia del ser humano en la modernidad. Más adelante agrega esta autora, el término, que si bien emergió en las reflexiones literarias del padre del psicoanálisis, ha sido trabajado de manera productiva y creativa en la estética, la literatura, la filosofía europea, las obras de los autores asociados al postestructuralismo, postmodernismo y postcolonialismo, el trabajo de los roboticistas, los estudios de la ciencia cognitiva y el post- y transhumanismo. En todo caso, Das Unheimliche nos remonta a la duda y la vacilación frente a una relación. Expresa la extraña sensación de estar frente a algo o alguien que
es normal, correcto y verosímil, pero al revelarse como algo fuera de lugar, no categorizable o no aceptable, amenaza con desenmascarar la inestabilidad de las identidades, esencias y categorías mismas. Por lo tanto, tampoco se trata de cualquier duda, sino una que conlleva un sacudido de carácter existencial. Hasta ahí termina la cita de esta antropóloga. La Somnamblisha se encuentra, ya esto lo digo yo, en las obras de arte, en las obras literarias, en las obras plásticas y visuales, en las narrativas y las imágenes. Está contenida en el mural El Apocalipsis de Orozco, en la obra Renaciendo a la Vida de Patricia Quijano, en las películas Los insólitos peces gato y Postenebras Lux, en el audiovisual Caminar por estas calles a plena luz da miedo, en Bajo Juárez, La ciudad devorando a sus hijas, en Seguir viviendo, en la novela Una historia verdadera basada en mentiras, en la gráfica producida por Rina Lazo y Arturo García Bustos, apoyando el movimiento estudiantil de 68, en toda la producción artística, murales, carteles, causada por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en la iconografía de los muros del Palacio de la Suprema Corte de Justicia, en la cerámica de Francisco Toledo, Duelo, y en las imágenes sobre la narcoviolencia proyectados en los medios masivos. Esa es el aura de todos estos objetos artísticos, como diría Walter Benjamin. Un aura de lo ominoso, de lo siniestro, que no se transmite al espectador, sino que irradia trascendiendo la racionalidad. En efecto, hay traumas individuales y colectivos, memorias colectivas fracturadas, olvido, lucha ideológica, violencia política, historia, sufrimiento, etc. Pero lo ominoso subsume toda esta fenoménica. De allí nuestros sentimientos ambivalentes al estar frente a las obras artísticas analizadas por los contribuyentes del libro Fracturas de la Memoria. Haber reunido 12 trabajos con narrativas diversas, análisis con perspectivas distintas en un periodo de un siglo, con la intención de que, cito, contribuyan a profundizar en el conocimiento y la difusión de procesos creativos relacionados con la memoria, el olvido y los encuentros, con las huellas de traumas de carácter colectivo, especialmente para su transformación social. Cierro la cita. Es sin ninguna duda un esfuerzo comprometido y grandioso, en un contexto donde la sangre y el dolor borbotean aún a lo largo y ancho del país. Por eso es que damos la más entusiasta bienvenida al libro que hoy presentamos. Enseguida quisiera referirme a una idea que nos presenta en la introducción del libro la coordinadora Dina Komisarenko y que me parece sustancial comentar, sobre todo frente a esta audiencia de psicólogas y psicólogos y prospectos de psicólogas y psicólogos. Nos dice Dina, sin embargo, ella está refiriendo a cómo se entiende el trauma dentro de la teoría freudiana. De acuerdo con la teoría de Griselda Pollock, la expresión artística constituye una de las formas que sí permiten que dichos traumas sociales afloren a la superficie y se formulen creativamente, posibilitando su trabajo de elaboración no curativo, pero sí reparador. Proceso que, en el caso de la cultura mexicana contemporánea, resulta sumamente urgente y necesario. Hasta ahí la cita de Dina. Es controversial el tema de si el arte cura y sana las heridas traumáticas o no, sean individuales o colectivas. Es una controversia viva en el campo de la psicología clínica y el psicoanálisis, en los artistas, críticos del arte e historiadores principalmente. La polémica va a continuar y por supuesto que el libro no la resuelve y en esta presentación tampoco. ¿El fenómeno de sublimación en el concepto freudiano es suficiente para sanar la herida traumática? Pregunto. Hasta donde yo conozco, son contadísimos los casos de literatos y literatas, pintoras y pintores, músicos y músicas, cineastas, dramaturgos, bailarinas y bailarines, etcétera, que a través de la sublimación de su actividad artística han elaborado su trauma. No lo resolvieron, pero les permitió proseguir con su vida, aminorando el sufrimiento o logrando que deje de ser continuo. Pero en la gran mayoría no ha sido así.
Hay muchos ejemplos de ello. Por tanto, desconocemos o no conocemos lo suficiente de la psicodinámica del trauma. El trauma social y cultural es todavía más complejo, y los ejemplos de persistencia del trauma por largos tiempos, así como sus consecuencias colaterales, siguen siendo motivo de reflexiones y estudios polémicos. Como sucede con otros fenómenos psicológicos y psicosociales, y psicodinámicos, el trauma es visto con distintas miradas. En el libro hay varias de estas miradas distintas. Una que pienso es interesante resaltar aquí y plantear cómo se relaciona con el arte es la mirada del psicólogo salvadoreño Ignacio Martín Baró, que en su libro Psicología Social de la Guerra, Trauma y Terapia nos dice, cito, se utiliza el término trauma social para referirse a cómo algún proceso histórico puede haber dejado afectada a toda una población. Aquí se utiliza el término nada usual de trauma psicosocial para enfatizar el carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra. La herida o afectación dependerá de la peculiar vivencia de cada individuo, vivencia condicionada por su extracción social, por su grado de participación en el conflicto, así como por otras características de su personalidad y experiencia. El sufrimiento que acarrea la guerra ofrece incluso a algunas personas la oportunidad de crecer humanamente. Al hablar de trauma psicosocial se quieren subrayar también otros dos aspectos que con frecuencia tienden a olvidarse. Que la herida que afecta a las personas ha sido producida socialmente, es decir, que sus raíces no se encuentran en el individuo, sino en su sociedad. Y B, que su misma naturaleza se alimenta y mantiene en la relación entre el individuo de la sociedad a través de diversas mediaciones institucionales, grupales e incluso individuales, lo cual tiene obvias e importantes consecuencias a la hora de determinar qué debe hacerse para superar esos traumas. Hasta ahí termina la cita. De ello, podemos deducir que ocurren dos procesos paralelos, simultáneos. Por una parte, la generación del trauma, pero al mismo tiempo en otros grupos de la misma sociedad traumatizada o incluso en los mismos grupos y personas víctimas de la violencia y hechos traumáticos, se despliega una reacción, una lucha, enfrentamientos, a veces igualmente violentos, contra quién o quienes suponen son los causantes o las fuentes de las agresiones. ¿Qué tanto la creación artística también se ha expresado con estos contenidos de lucha, de indignación, de transformación? Esto quizás sea motivo de otro libro. Sin duda que la ambivalencia observada en casos particulares también se presenta en la sociedad. Sin ser explícita esta ambivalencia se observa en las narrativas de los estudios analizados en el libro. Trauma, su contraparte y su expresión en las artes plásticas es un tema que abre este libro dentro de su campo problemático. Por último y de manera muy breve, ya voy a terminar, quisiera aludir al fenómeno de la memoria colectiva. Para Holbach, la obra de arte es un artefacto de la memoria colectiva, pero como bien se muestra en los capítulos del libro, la obra de arte es más que un artefacto, o dicho de otro modo, es algo distinto a un artefacto. Las múltiples funciones de la obra de arte, en su tiempo y lugar, en su momento histórico y desde luego en sus vínculos con las tradiciones, las mitologías y las cosmovisiones, exigen la permanente reflexión y crítica de ella. La obra de arte es producente y producto, es memoria, pero también olvido, es expresión de la sociedad, pero también del individuo, del artista, cuya memoria puede trascender los marcos sociales de la memoria, como dice Holbach. La psicología, cuando se ha metido al campo del arte, regularmente se enfoca a estudiar la psicología del artista, es decir, sus motivos profundos, superficiales, sus pasiones, sus intenciones, sus elementos inconscientes, sus traumas, anhelos, su narcisismo y toda la playa de categorías psicológicas que abundan. Se psicologiza al arte reduciéndolo al artista. Recuperar su complejidad es complejizar la mirada, no simplificarla. Por eso, bienvenido el libro Fracturas de la Memoria como campo problemático. Concluyo también felicitando a la Facultad de Psicología por haber publicado una obra de esta naturaleza, con este contenido, que tendría que ser estudiado en las distintas zonas curriculares de formación de nuestros estudiantes. Enhorabuena. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Tomamos el desafío, ya empezamos a preparar tomo 2. Pero mientras tanto tengo el gusto enorme de presentarles a Inda Sáenz. Ella, como les decía recién a mis colegas, es una verdadera mujer renacentista. Es pintora, profesora en la división de la Universidad Abierta de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tiene el grado de maestra en Psicología y Artes Visuales y un doctorado en Artes y Diseño por la Facultad de Artes y Diseño también de la UNAM. Ha realizado 18 exposiciones individuales y ha participado en más de 40 exposiciones colectivas en museos y espacios culturales diversos en la República. Obtuvo el primer premio a la crítica de arte actual, otorgado por Exteresa Arte Actual, INBA Conaculta y la revista Donde Ir, FAN, en 1999. Y fue beneficiada en el programa de estímulo a la producción de pintura nacional EPRO, INBA Conaculta, en el 2012. Algunas de sus publicaciones son Rina Lazo y Arturo García Bustos, La vigencia de la escuela mexicana, en el libro editado por mí, Codo a Codo, parejas de artistas en México, por la Universidad Iberoamericana en el 2013. Compiló, junto con Karen Cordero Reyman, artículos que no se habían traducido al español en el libro Crítica feminista en la teoría e historia del arte, publicado por Fonca Conaculta, la Universidad Iberoamericana y el PUEG UNAM en el 2007, que es un libro que seguramente la mayoría de ustedes conoce, fundamental para la crítica feminista, especialmente en América Latina, y ha llegado pues a todos lados. El libro catálogo Inda Sáenz, Escenarios y otras series, Ciudad de México, INBA Conaculta en el 2012, y el artículo La plástica mexicana como campo de batalla en la Guerra Fría Cultural, en Memoria, revista de crítica militante, del año 2021. Muchísimas gracias. Inda, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Dina. Y te agradezco doblemente o triplemente también por haberme invitado a colaborar en estos libros que hemos, donde tengo una participación, como el de Codo a Codo, y en este último, yo quisiera nada más, creo que la presentación es una invitación a todos a que lean el libro para que se hagan preguntas sobre cada una, sobre los planteamientos que hacen los 12 autores y autoras, y pues es una invitación a que lo compartan, lo lean, lo discutan. Hay muchos temas que pueden ser controversiales y que pueden tener distintas lecturas, como decía el doctor Alfredo Guerrero, y sí, gracias. Sí, bueno, hay muchos temas que pueden dar pie a otras discusiones y abordajes, tanto desde la psicología, la sociología, el arte mismo, la historia del arte, los estudios de género, que creo que pueden ser muy valiosos, y yo espero que sí sean un libro que aporte material de discusión y material de trabajo para los estudiantes de nuestra carrera, de otras carreras, y que pueda pues producir otros materiales, otros libros. Gracias. Yo quisiera solamente comentar así como dos cosas puntuales con relación al artículo de Dina sobre el mural del Apocalipsis en el templo de Jesús, en el centro histórico. Si no lo conocen, vayan alguna vez a verlo, es una cosa espectacular, maravillosa. Y quisiera comentar que una de las cosas características, no solamente en este artículo de Dina, sino en muchos otros que he leído de ella, es que investiga sobre datos y sobre aspectos de los artistas o de las obras que analiza, que son muy reveladores de cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, voy a señalar una que a mí me pareció interesantísima. Ella menciona que en el mismo templo de Jesús, ustedes saben que fue el edificio que fue el primer hospital de América, fundado por Hernán Cortés. Se le encomienda a Orozco realizar ese mural, que no llegó a concluir, que hizo solamente una parte, como se mencionó,
Y Dina menciona que quien le encomienda a Orozco realizar el mural es la Sociedad de Estudios Cortesianos, que tenía en ese momento su sede ahí mismo, en ese edificio. Y lo que es muy interesante es que Orozco, digamos, la encomienda que le hace esta Sociedad de Estudios Cortesianos a Orozco es dedicar su ciclo mural a la glorificación y justificación de la conquista española de México. Y Orozco hace otra cosa. Eso es interesantísimo porque no solamente no les presenta bocetos como le solicitan, sino que hace algo completamente, digamos, pues hasta la fecha interesante, controversial y que tiene que ver pues con su propia visión de la conquista de México. Y bueno, pues no lo dejan terminarlo, ¿no? O sea, tiene esa consecuencia, pero eso me parece muy interesante. Y lo quiero relacionar también con qué tan actual es este trabajo de Orozco, si pensamos este dato y si pensamos en lo que ocurrió con las discusiones y la controversia muy reciente cuando se conmemoraron los 500 años de la conquista o la caída de Tenochtitlán. O sea, si tomamos como referencia toda esta discusión entre los todavía hispanistas o los intelectuales que están incluso formulando nuevas versiones sobre lo que fue la conquista, la caída de Tenochtitlán, como la del historiador Pedro Salmerón, que escribió un libro del año pasado, que es se llama así la batalla por Tenochtitlán, y que presenta un panorama muy complejo y distinto a la historia que tenemos de unos cuantos españoles mejor armados llegaron y conquistaron el país, ¿no? Conquistaron Tenochtitlán. Entonces, bueno, creo que da pie un artículo como el de Dina, como el de otros de los autores, a discusiones muy interesantes. La otra cosa, digamos, el otro dato también puntual que quería hacer es respecto a los artículos que tienen que ver con las muertas de Juárez, con la violencia de género, con Ayotzinapa, etcétera. Pues tenemos que también apuntar, recordar que todos estos episodios se dieron durante la guerra contra el narco de Calderón. Entonces hay que también contextualizar en la historia de México en qué contexto se dio toda esta situación de pérdidas, de violencia, de situaciones siniestras, ¿no? Y con respecto a mi propio artículo sobre la gráfica de la Escuela Mexicana en 1968, pues quería anotar también, bueno, está mencioné en la semblanza, el artículo que también escribí recientemente sobre la Guerra Fría Cultural y que tiene que ver con este tema. Me pareció, para desarrollar el tema, muy importante también mencionar el contexto de la Guerra Fría Cultural que se dio no solamente en nuestro país, sino en América Latina y el mundo entero. O sea, hubo, y ya hay pruebas de esto, una estrategia, una política de intervención cultural en las artes, en todas las artes, en la música, en la literatura, en las artes visuales y en todos los campos, para desviar o para tratar de disminuir la influencia que tenían los artistas, digamos, más de izquierda o comunistas. En México había una tradición muy importante de artistas figurativos, de la gráfica popular, de los que forman parte estos dos artistas que yo trabajo, sobre todo, ¿no? Arturo García Bustos y Rina Lazo, y a partir de testimonios de ellos, pero también de archivos que recientemente se están abriendo, ¿no? Como el archivo Gómez Sicre en la Universidad de Texas, se sabe ya mucho más, digamos, puntualmente, mucho más con pruebas en la mano, digamos, que hubo una intervención
y una estrategia de intervención para tratar de disminuir la influencia de los artistas de la escuela mexicana, que eran figurativos, políticos, de izquierda, etcétera, y tratar de impulsar las carreras y la visibilidad de los artistas abstractos. Entonces, lo que yo propongo en el artículo de la gráfica del 68 es que precisamente cuando había ya un auge y un predominio del arte abstracto en nuestro país, con Cuevas o Felgueres o varios artistas abstractos, toda una corriente apoyada por galerías y por el gobierno, cuando empieza el movimiento estudiantil, lo que se hacía, lo voy a decir a lo mejor simplificando, pero el arte abstracto, digamos que en ese momento histórico de efervescencia del movimiento estudiantil, social, etcétera, el arte abstracto pues no tenía realmente nada que decir. Y quienes recuperaron esta estética de la escuela mexicana en los carteles, en la protesta, haciendo miles de volantes y recuperando esa estética de la escuela mexicana, pues fueron estos artistas que todavía producían, estaban vivos, y son carteles que pues ahora mismo podemos ver y nos dicen cosas, ¿no? Son interesantes y nos hablan del movimiento del 68. Bueno, creo que hasta aquí. Lo voy a dejar. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, y presento ahora a la coordinadora del libro, y Dina Komisarenko-Mirkin es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, Estados Unidos, y licenciada en Artes por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Es investigadora y coordinadora y enlace entre los Centros Nacionales de Investigación y de la Subdirección de Educación e Investigación Artística del INBA, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel SNI, nivel 2. En su trabajo de docencia, investigación y curaduría, Komisarenko se especializa en la historia y en la historiografía del arte y del diseño mexicano del siglo XX, en la historia del muralismo y en la producción visual de artistas mujeres, temas que aborda con un enfoque interdisciplinario en el que combina la sociología del arte, el psicoanálisis, la memoria cultural y los estudios de género. Entre sus libros individuales destacan Rina Lazo, Xibalbá, El inframundo de los mayas, en el 2022. El olvido está lleno de memoria, la pintura mural de Arnold Belkin, Eclipse de 7 lunas, muralismo mexicano en México, muralismo femenino en México, Las 4 estaciones del muralismo de Raúl Anguiano, Memoria y futuro, diseño industrial mexicano e internacional, y como coordinadora de libros colectivos podemos mencionar Fracturas de la memoria, un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo, De la conquista a la revolución en los muros del Museo Nacional de Historia, Codo a codo, parejas de artistas en México, Para participar en lo justo, recuperando la obra de Fanny Rabel, así como numerosos artículos y capítulos especializados publicados en libros, catálogos y prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Ok, bueno, está bien, queda un pedacito. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Inda. Ya me dio pena. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy en esta celebración. La verdad creo que todo proceso editorial es un trauma colectivo para sus autores, ha sido un proceso difícil, largo, pero bueno, llegó el día en que estamos acá celebrándolo y me da muchísimo gusto y me voy a referir más bien a las cosas buenas, al trauma ya superado por haber sido narrado.
Es muy especial y muy grato para mí compartir esta mesa con mis queridos amigos y colegas aquí presentes, con las autoridades y estudiantes de la Facultad de Psicología de la UNAM, que generosamente nos han abierto su casa, y con todo el público aquí presente para dar la bienvenida a este nuevo libro, Fracturas de la Memoria, un siglo de violencia y trauma cultural en el arte mexicano moderno y contemporáneo. Sé que todas y todos tienen el día de hoy un día muy intenso por delante, por lo que en mis comentarios voy a ser breve, pero no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para contarles brevemente el origen y el concepto general del proyecto que hoy nos reúne y principalmente para agradecer a las muchísimas personas que a lo largo de todo el camino nos ayudaron para que hoy podamos celebrar este gran logro colectivo. A partir del ejemplo de mi madre pintora, mi padre arquitecto y mi hermano escultor, desde muy pequeña entendí que el arte es una de las mejores invenciones de la humanidad y que es a través de su creación, deleite y estudio que se puede no solo vivir una vida rica y apasionante, sino y principalmente colaborar con la construcción de una sociedad mejor. Vale la pena mencionar aquí, en la Facultad de Psicología, que mi hermana, suegra, tía y 4 primos son psiquiatras o psicólogos, por lo que también la psicología ha estado presente a lo largo de toda mi vida y ha influido también de forma definitiva en mi acercamiento al arte. Fue así como, cuando llegué a la edad de escoger una carrera profesional, decidí dedicarme a la práctica, enseñanza e investigación del arte, comprobando y ejerciendo desde entonces, día a día, las convicciones e ideales que aprendí junto a mi familia y que se fueron reforzando con los encuentros mágicos que he tenido con grandes investigadores, profesores, colegas y estudiantes que tuve el placer de conocer en mis distintas escuelas e instituciones de trabajo. Hace algunos años, a través de distintas lecturas que cayeron en mis manos, especialmente de una antología compilada por Francisco Ortega Martínez, titulada Trauma, Cultura e Historia, comencé a investigar la dimensión social del concepto de trauma cultural. Una idea que me resultó fascinante y reveladora, pues complementaba de forma muy enriquecedora mis líneas de trabajo anteriores sobre la dimensión social de la memoria, el psicoanálisis del arte y los estudios de género, permitiéndome ahondar en el poder reparador del arte a nivel social, un tema que me parece de gran importancia en el momento actual. En efecto, de acuerdo con la teórica Griselda Pollock, que hoy estaría muy contenta de escucharnos porque creo que todos la hemos citado, la expresión artística constituye una de las formas que permiten que los traumas sociales, generalmente negados por mecanismos de autoprotección o bien por provisiones más o menos explícitas de carácter ideológico, afloren a la superficie y se formulen creativamente, posibilitando su trabajo de elaboración no curativo, pero sí reparador, proceso que en el caso de la cultura mexicana contemporánea resulta sumamente urgente y necesario. Compartí mi interés sobre este enfoque con algunos de mis colegas de distintas formaciones e instituciones educativas y culturales, quienes entusiastas se sumaron al proyecto de realizar un libro en el que cada uno, desde sus propias perspectivas teóricas y metodológicas, pudiera interpretar algunas de las distintas violencias propias de nuestros tiempos a través del estudio de algunas de las distintas manifestaciones artísticas producidas en México durante los siglos XX y XXI. Esto es interesante porque bueno, mi campo de especialidad tiene que ver con las artes visuales, pero en el libro se amplió considerablemente, sobre todo con el campo del cine, y eso me parece también una riqueza extraordinaria. Pese a sus grandes diferencias, que constituyen una de las riquezas del volumen, todos los trabajos finales que resultaron de esta propuesta inicial dan cuenta del poder del arte para elaborar las heridas sociales causadas por el exceso de violencia que vivimos a diario, tanto de forma individual como colectiva, en especial en torno a los feminicidios, la represión de los movimientos estudiantiles, la tortura, las desapariciones forzadas y el narcotráfico. El primer capítulo que estuvo a mi cargo, les voy a hablar aquí un poco como autora, pero también como coordinadora, porque el libro pasó por muchos dictámenes, porque estuvo primero en una universidad, después por distintas cuestiones, ahí no se publicó, entonces volvió a ser dictaminado por la UNAM, y en uno de esos dictámenes, no recuerdo cuál, alguien decía que por qué ese capítulo estaba ahí. Entonces me dio mucha risa, porque bueno, obviamente quien lo había puesto ahí era yo como coordinadora, y era mi propio capítulo. Entonces ahora me siento como en la obligación de explicar, ¿no?, por qué está ahí. Y bueno, está ahí porque efectivamente
la idea que yo tenía a través de este concepto de la retroactividad, ¿no? Es un concepto freudiano, mostrar un poco cómo ese mural de Orozco, que como bien decía Inda, tiene un valor extraordinario, tanto desde el punto de vista estético, sobre todo por las reflexiones que provoca, que siguen vigentes hasta el momento actual, de alguna forma resignificó o le permitió al artista resignificar otro trauma cultural que teníamos, que era el de la conquista. Entonces, la idea de ponerlo ahí, primero por una cuestión cronológica, como historiadora del arte, no puedo resistirme a seguir un orden cronológico, y era el más antiguo de todos, y por otro lado también por una cuestión de el planteamiento teórico que se postula ahí, que es una de las posibilidades que nos ofrece justamente el concepto de trauma cultural, ¿no? Y que cada uno de los autores trató desde distintas perspectivas. El hecho de investigar y de escribir son en sí mismos actos profundamente gozosos. La búsqueda y el descubrimiento, la emoción del surgimiento de las palabras sobre una página en blanco y la convicción de estar contribuyendo, aunque sea de forma incipiente, a construir conocimiento, conllevan una satisfacción difícil de describir. El combinar ese solitario trabajo de la consulta en archivos, bibliotecas, con el trabajo de mis colegas para la confección de un libro colectivo, magnificaron el placer de la investigación y la escritura del libro que hoy celebramos todavía más, pues en el proceso todas y todos aprendimos mutuamente de las y de los demás. Con todas y con todos ellos, Donatiu López, Judith Sacal, Elena Rosauro, Tania Sordo Ruz, Claudia Arroyo, Karen Cordero, Julia Degano, Ana Torres, Leticia Torres, que aquí nos acompaña, que tiene un capítulo bellísimo sobre los murales de Cauduro en la Corte Suprema de Justicia, Ana María Rodríguez, Carmen Gómez y Antonio Pedro. Me siento más que profunda y eternamente agradecida, además de por sus capítulos preciosos, por la paciencia que tuvieron durante todo este proceso editorial. Un reconocimiento muy especial a nuestra querida coautora y copresentadora, Inda Sáenz, no solo por su precioso capítulo, sino por su contagiosa tenacidad y entusiasmo, sin los cuales no hubiéramos podido concretar la publicación del presente libro, y también por la evocadora imagen de la portada, Adela Velarde y otras rieleras, del 2010. Su obra recupera la memoria del importante papel desempeñado por las mujeres durante la Revolución Mexicana de 1910, relevante en el contexto del libro por su acción no solo como combatientes, sino como activistas y como enfermeras encargadas de atender a los heridos, es decir, de curar las heridas, constituyendo así la mejor introducción para el texto. El título de la antología, Fracturas de la Memoria, refiere a los trozos o fragmentos de las memorias personales e históricas de eventos traumáticos, comúnmente invisibilizados, pero que si se intentan suprimir, regresan con todo su horror original. Gracias infinitas a los artistas extraordinarios cuyas obras son el alma de los distintos textos que aquí presentamos, pues es a través de sus valientes y poderosas obras que podemos recuperar algunos de estos fragmentos y comenzar así a sanar las fracturas de las memorias traumáticas de nuestro tiempo. Gracias a José Clemente Orozco, a Patricia Quijano, que también tenemos el honor de tener aquí en el público, a Manuel Solano, Claudia Sanluz, Carlos Reigadas, Teresa Margoles, Ambra Polidori, Alejandra Sánchez, Jennifer Clement, Rina Lazo, Artura García Bustos, Adolfo Mechiac, Rafael Cauduro, Francisco Toledo, los estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, que realizaron murales en su escuela, Marcelo Broski, los estudiantes de la Ibero, con los que hicimos una intervención en la universidad, los autores del Antimonumento Más de 43 y Rafael Lozano Gemer. Gracias a todos ellos también por darnos los permisos para publicar sus imágenes, y un reconocimiento muy especial para Emanuel Herrero Morales como representante de los herederos de Orozco, a Patricia Salas Velasco como heredera de Mechiac y a Rina García Lazo como sucesora de sus padres, nuestros queridos Rina Lazo y Artura García Bustos. El número de páginas y de ilustraciones del libro, el tiempo de entrega, la necesidad de poner límite a una tarea realmente inagotable, que requiere un tomo 2, nos impidieron incluir otros temas sociales y otros artistas que también merecen un lugar importante en la historia que narra el texto. Consiguientemente, considero que el libro que hoy presentamos es tan solo un primer paso, y como tal, no exhaustivo, para comenzar a escribir nuevas historias, que como todas las historias tratan en realidad de trabajos en curso, sin verdades absolutas, sino con ideas que deben y que serán cuestionadas de forma constante y permanente.
La historia no es otra cosa sino las preocupaciones del presente proyectadas al pasado. Y a medida que vayamos avanzando en el tiempo, surgirán nuevas preguntas e ideas que nos permitirán continuar escribiendo las historias del arte en México desde distintas y enriquecedoras perspectivas teóricas. Confiamos en que la antología constituye un aporte tanto para la historia del arte mexicano como para la psicología social, pues no solo trata temáticas y artistas de gran interés en sí mismos, sino que además ofrece una perspectiva de análisis novedosa que nos permite acercarnos a fenómenos sociales que deben ser visibilizados para superar los traumas que actualmente hieren al tejido social. Todo mi agradecimiento más profundo a la doctora María Emilia Lucio Gómez Maqueo, quien fuera directora interina de la Facultad de Psicología de la UNAM, por acoger el proyecto, a María Elena Medina Mora, la actual directora de esta institución, por recibirnos el día de hoy en esta celebración, y a la licenciada Claudia Rodríguez Esquivel, jefa del Departamento de Publicaciones, y a todo el equipo editorial de la Facultad, por todo su apoyo y paciencia durante todo el proceso editorial. Finalmente, quiero agradecer muy especialmente a los presentadores del día de hoy, el doctor Alfredo Guerrero Tapia, a quien tengo el honor y el gusto de conocer a través de sus palabras en esta presentación, al doctor Juan Carlos Olmedo, con quien nos une una ya larga y bella amistad de muchos años, quienes generosamente nos han acompañado el día de hoy con sus inteligentes, críticos y estimulantes comentarios sobre el libro, los cuales serán debidamente procesados y tomados en cuenta para futuras ediciones y para todo nuestro trabajo de investigación por venir, especialmente para el tomo 2. Espero que el presente libro nos ayude a recuperar la memoria histórica y a comenzar a narrar nuestros traumas sociales tan profundos, pues citando una vez más a Hannah Arendt, en la medida en que realmente pueda llegarse a superar el pasado, esa superación consistiría en narrar lo que sucedió. Esta es una condición necesaria para trazar futuros plenos, para estimular la confianza y para creer en nosotros mismos, ingredientes claves para desarrollar un arte y una historia que nos ayude a crear y a disfrutar del país justo que todos anhelamos. Muchísimas gracias. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, encantadísimos. No sé, ¿esto funcionaba? No hay necesidad. Ok, adelante. Retomando un poco lo de Inda, yo creo que sería muy interesante investigar lo que ha sucedido con los murales que se han pintado durante las diferentes los diferentes movimientos estudiantiles en la universidad. ¿Sí? Yo recuerdo mucho los murales que estaban en el Auditorio Justo Sierra o Che Guevara, como quieran llamarle, de la huelga del 1999-2000, ¿sí? y el mural que estaba en Medicina, mismos que fueron borrados por las autoridades. ¿Sí? Yo creo que es muy interesante todo ese movimiento, toda esa manifestación de recuperar la escuela mexicana, si así se quiere, en términos de murales, de plasmar los puntos o los ejes de los movimientos sociales de los estudiantes, ¿sí? Y que sistemáticamente se han borrado o se han tratado de suprimir o de no dejar que se manifiesten, ¿sí? en la universidad, ¿no? Yo creo que eso habla un poco también de lo que mencionaba Inda, ¿no? En términos de una estrategia de callar o de ocultar todas estas manifestaciones que salen por uno y otro lado, y a final de cuentas están ahí y en cualquier momento van a salir de nuevo, es obvio, ¿sí? Tanto en los volantes que hagan los estudiantes o los obreros o los campesinos o cualquier movimiento social que se manifieste en nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que sí, es importantísimo y tomamos ese desafío también. Realmente hay, desde mi perspectiva como historia del arte, veo que hay una
una guerra, ¿no? Justamente para invisibilizar muchas de estas cuestiones. Entonces, una de las cosas que yo creo que nos toca desde nuestros distintos ámbitos, como historiadores, como artistas, como historiadores del arte, es recuperar todas esas memorias, ¿no? Justamente en el contexto de lo que estamos tratando aquí, ¿no? Son traumas que si no se narran, que si no se elaboran, quedan ahí y que explotan en el peor momento de la peor manera, ¿no? Entonces es fundamental recuperarlos, no solamente como lugares de denuncia, como se comentaba en las presentaciones aquí, sino y fundamentalmente como estos lugares tan importantes de resistencia que tanto necesitamos, ¿no? Entonces sí creo que es uno de los campos que tenemos que abrir y que felizmente yo siento que se están empezando a abrir. Ahora que estamos celebrando los 200 años del muralismo mexicano, están empezando como a visibilizarse muchas investigaciones que muchos llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero que también ahí hay una guerra de represión de todas estas cosas y que siento que por fin están empezando a ver la luz, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos y sí tomamos ese desafío, que es un desafío difícil, porque justamente muchas de estas expresiones son borradas, igual que el graffiti callejero, casi inmediatamente que se producen, ¿no? Y como no hay esta conciencia del valor importantísimo que tienen, a veces ni siquiera quedan registros documentales. Entonces yo creo que sí que habría que abrir como toda otra línea, ¿no? Para estar al tanto de todas estas cosas, ir registrándolas, sino nosotros mismos para que las futuras generaciones puedan conocerlas. Muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera comentar algo de eso. Ay. Dina, me da mucho gusto estar aquí y además lamento no haber podido llegar antes, nada más te puedo escuchar a ti, sé mucho de ti y eso me da mucho gusto. Qué bueno que se refiera también a Meshach algo aquí porque es importante. O sea, México es el país del muralismo y uno se cuestiona mucho lo que ha pasado con el muralismo. Se oficializó un tipo de muralismo y se ha oficializado mucho de la revuelta. Fue, diríamos, un proceso de reificación del significado, incluso icónico, de un muralismo que no retomó quizá muchas de las propuestas de Orozco, de Siqueiros y de todo el movimiento que de ahí se derivó, al grado de que en la actualidad es muy interesante lo que uno ve, sobre todo con el graffiti, y ojalá y el graffiti estuviera adquiriendo los niveles que sí hay, por ejemplo, por lo que se ha estado fomentando ahí en Miami, y todas estas cosas, porque ahí sí hay otras manifestaciones plásticas. Yo veo que por más que se ha estimulado mucho el graffiti en México, habría que ver la calidad plástica. A mí en lo personal me tocó ser parte de todo lo que fue aquel entonces el movimiento de Tepito Arte Acá. Vinieron los franceses, llevamos para allá gente, o sea, todo esto es muy interesante y mi pregunta va exactamente también retomando este papel que dice muy bien Lamberto, muy atinadamente, porque el tema de la memoria colectiva en relación a esta especie de trauma, ¿no?, que impone el sentido de las violencias, pues ahora se habla de muchas violencias, pero evidentemente lo que está invisibilizado en medio de su expresión y que por eso aquellos muralistas apelaron a la dimensión icónica, pero no se quedaron ahí. Y ahí está un olvido. Tiene que ver con esta relación entre memoria y olvido. ¿A dónde voy? Ahorita tú misma lo acabas de señalar. Yo voy a tener el honor de poderles publicar ahora una síntesis editorial del libro y va a ser muy bonito, va a ser un documento digital que espero que no entre en mayores conflictos, sobre todo con la Universidad Nacional, somos la misma bandera. Pero es interesante porque en esta revista vamos a hacer una entrevista ahora al colectivo de restauradoras con glitter. Ya ha sido muy interesante haber podido hablar con ellas, porque ellas, la revista de la que estoy hablando es sobre patrimonio cultural, pero desde el lado de la economía cultural, que no implica más que el desarrollo de las personas. La agenda mundial del patrimonio cada vez se va centrando más en los derechos humanos y en las memorias. Por eso es importante esta pregunta. El problema del tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro, en medio del bombardeo de los medios de comunicación, ha generalizado ciertos mensajes, diríamos, contraculturales. ¿Qué pasa con la contracultura en México, en la cual esta manera de haber sido invisibilizadas muchas de las
de los recursos de la contracultura, quedaron ahí sedimentadas en un olvido. Y por eso, por ejemplo, restauradoras en glitter están diciendo, bueno, hay que documentar lo que pasa. Hay muchas maneras de documentar. La más conocida es llegar y pintar. Las pintas han sido siempre, esas no hay novedad. Pero hay muchas maneras de recuperar. Y aquí lo interesante es la enorme confusión entre lo que podría ser el ámbito del patrimonio cultural, el ámbito de la plástica monumental. Ciudad Universitaria como patrimonio mundial es un ejemplo que se distingue por esa vocación que se integra con el muralismo como la obra de arte total, ese anhelo que hubo en aquel siglo XIX y XX, que pasa justamente a esa gran aspiración, se concreta en México, en Ciudad Universitaria. Pero aquí también se concreta el arte efímero. La gran manifestación que hicieron los artistas, incluso cuando se voló la estatua de Miguel Alemán, que estaba ahí al lado de Rectoría, fue posterior a haber hecho el gran mural y fue arte efímero. Y de ahí salió mucha propaganda, muchas cosas. A lo mejor valdría la pena retomar la historia de todo esto, porque ahí hubieron grandes personajes. En aquel entonces firmar manifiestos era la muerte, era la persecución. Los artistas tuvieron una representación muy interesante y se hizo esta repetición del arte efímero en diferentes momentos. Del arte efímero a lo que ahora ha venido siendo, incluso desde la perspectiva de género, es interesante porque dicen, vámonos contra el patrimonio. Dicen las restauradoras en glitter, se justifica, pero el patrimonio no es la imagen oficial de la historia nacional. El muralismo no tiene por qué restringirse a la imagen oficial de la historia nacional. Y ahí está el tema. Pero tampoco el muralismo debe de degradarse plásticamente después, sobre todo de los antecedentes extraordinarios que hay en este país, para poder dar una continuidad dentro de la historia de la estética y seguir estando, como estuvo en otros tiempos, a la vanguardia de las premisas. Por eso es un tema muy bonito el tema de las memorias en términos del tiempo presente y a dónde vamos. ¿Hay que documentar el presente? Sí. ¿No hay que confundirlo con el periodismo? No. Documentar el presente desde el plano de la estética y de los artistas va más allá de lo anecdótico. Y frente a eso, la idea estética es algo, yo creo, muy interesante, que no necesariamente está vinculada con el trauma. Sí puede nombrar lo invisible, pero también nombra lo que aún no existe. Son esta doble relación, y por eso es muy elocuente, por eso pongo el ejemplo de restauradoras en glitter, porque vale la pena ir viendo la enorme necesidad de abrir espacios dentro de la plástica, dentro de los movimientos estéticos, el arte en general, para sentar las bases, para llegar a nuevos espacios de negociación en beneficio de la sociedad. Eso se llama arte público, eso se llama tomar la calle. Más que la manifestación, eso se llama la idea estética. Por eso no ha habido un movimiento social importante que no tenga su imagen estética de vanguardia. Y por eso en la UNAM ha habido muchas cosas y seguirán habiendo, porque donde haya voz va a haber plástica. Pero eso es un conducto sumamente importante, yo los felicito. Jamás me imaginé que la Facultad de Psicología fuera a publicar un libro de muralismo. En la revista nosotros hemos publicado muchas cosas en términos de muralismo. Lamento que en la Escuela de Artes Plásticas la única, ¿no?, bibliografía que se consulta es Raquel Tibol, habiendo los grandes escritores y críticos de arte. O sea, ¿qué está pasando a nivel del arte? ¿Cómo se reificó esa enorme protesta de tantos muralistas tan importantes en una historia que se olvidó? Entonces yo creo que es muy bonito, yo los felicito y pues lamento mucho no haberme perdido lo demás, pero en muy buena obra. Muchísimas gracias. Solamente quisiera agradecer la presencia de la doctora Emilia Lucio, que nos acompañó y que pues, agradecemos mucho todo el apoyo que dio para que este libro fuera posible. Gracias. Sí, sí.
Bueno, pues buenos días. Pues como ya lo mencionó Dina, yo soy la muralista Patricia Quijano y estoy muy contenta y muy agradecida por sus comentarios. Hoy para mí es un día que se cierra un círculo virtuoso en mi vida, porque yo estudié aquí en la Facultad de Psicología de la UNAM, orgullosamente estudié Psicología Educativa, y a mí la UNAM me llevó en las prácticas de escuelas primarias y preescolar a Santo Domingo, aquí a hacer prácticas con los niños, y con esa ingenuidad de estudiantes de clase media, llegar y ver a los niños y decir, yo vengo a ayudar a los niños porque en la escuela me han enseñado a aplicar test psicológicos y ver la realidad de los niños más conocedores que nosotras mismas, de sexualidad, de política, y decir, wow, o sea, este país está lleno de necesidades de mucha educación que esté vinculada hacia la sociedad, y ahí tomé la decisión de que cuando yo lograra ser pintora, porque sí estudié psicología, pero en un, digamos, tiempo esperando poder entrar a la escuela de arte, estudié en la Esmeralda, y yo sabía que quería ser muralista por eso, y por eso yo soy una muralista un poco extraña, porque he dedicado mi obra a la psicología. O sea, mi obra mural para mí ha sido una herramienta psicológica de intervención social, y eso a veces no es muy entendido en el ámbito artístico, porque pues hay esta tradición de los murales mexicanos para enfocarlos mucho a la historia, etcétera, y es muy válido, pero pues sí, eso me ha convertido un poco en un bicho raro de hacer murales que hablan de los traumas psicológicos que vivimos. Y en el caso del mural que aparece en el libro, que fue acerca del tema del VIH, pues fue muy interesante para mí, porque tuve que estudiar qué es el VIH y platicar con amigos que son seropositivos, y por eso el título de la obra fue Renaciendo a la Vida, porque yo me di cuenta que había una asociación a estar enfermo de SIDA y morirte, y que era como una condena. Entonces mis amigos me enseñaron que se puede tomar retrovirales, que pueden vivir toda una vida sanos, y que además la enfermedad les había ayudado a vivir en conciencia, de cuidar su salud, su cuerpo, sus relaciones. Digo, no a todos, o sea, hay quien como el mismo texto donde yo participo lo muestra, pues se entregan al otro lado de la enfermedad, ¿no? Un poco como la autodestrucción, que también es válido, pero bueno, pues agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, que me dio esa vocación social, y al Instituto Nacional de Bellas Artes, que me dio la vocación artística. Entonces, muchas gracias, y pues que sea un éxito este libro. Yo creo que esta sociedad tiene muchos temas que reflexionar. A mí en particular me obsesiona el tema de las niñas abusadas, porque no entiendo por qué son temas que se les da tanto la vuelta desde el seno familiar, ¿no? Entonces, bueno, pues a seguir adelante con esta bella misión, y muchas gracias a todas. Pues terminamos, damos por concluida la presentación. Sí, bueno, pues les agradecemos. Muchísimas gracias.